Vamos a iniciar la clase registrando la asistencia. Voy a revisar que algunos me indicaban en el grupo que se les justifique que tienen problemas de conectividad. No se olviden que cuando escriben deben de poner su nombre, ¿no? A ver, tenemos en los que hay que justificar. Carchi, alguien me escribió pero no puso su nombre. Y Nayeli Rugel. Entonces vamos. Alvarado. Presente. Carchi, que le justifique. Castro, Yuri. Presente. Castro Narcisa. Cedeño. Presente. Presente. Guaranda. Presente. Guerrero. Presente. Herrera. Presente. Manzaba. Presente. Mejía. Presente, Miss. Moncada. Presente. Nacipucha. Nacipucha. Pantaleón. Presente. Pilalo. Presente. Piloso. Presente. Rugel, que pidió que le justifique. Ruiz. Presente. Salazar. Torres. Presente. Velasco. Presente. Belis. Presente. Alguien que no registró su asistencia. Tengo Castro Narcisa, no. Sí, Castro, solo que se me fue entre... Castro Narcisa. Sí. Ya, y Nacipucha. Salazar. Tenemos los 45 que hoy va a depositar. No, es que va ahorita. Solo dime dónde está. Bueno, entonces de ellos no. Nacipucha no está en clase, ¿no? Ok. Vamos a continuar.
Bueno, continuamos con el tema que vamos a abarcar en la clase el día de hoy, acerca de cuáles las posibles estrategias que podrían aplicarse para reducir los niveles de inflación. Ese será el tema que abarcaremos en la clase. ¿Para reducir qué, Miss? Disculpe, no Los lo escuché bien. niveles, estrategias para reducir la inflación. Gracias, Miss. Ok. Deme un minuto, por favor. Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos con el tema que se abarcará en la clase el día de hoy, que trata acerca de cuáles son las diferentes o posibles estrategias para poder reducir los niveles de inflación. Habíamos revisado ya acerca de la inflación, que habíamos dicho que era la inflación, La inflación es básicamente cuando los precios tienden a expandirse, o sea, se crecen y a través de eso la demanda también disminuye. Ya bien el criterio de su compañero. Los demás, ¿quién más puede recordarnos lo que es la inflación? Porque la inflación como tal ya revisamos. ¿Qué era la inflación? Es un desequilibrio entre la producción y demanda. Desequilibrio, bueno, pero no necesariamente debe haber una igualdad entre producción y demanda. Recordemos que
La inflación tiene que ver en relación a lo que es el aumento de los niveles de precios, ¿no? Que este aumento de niveles de precios va a hacer que en el mercado se originen un sinnúmero de situaciones que van a obligar a que los niveles de demanda se vean afectados. Entonces, también aquí en esta inflación juega un rol muy importante el consumidor, ya que el consumidor determina qué tipo de bienes o qué tipo de servicios se van a consumir, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ir analizando y viendo cuáles podrían ser posibles estrategias, situaciones que deben analizarse en el mercado tras esta inflación, ¿no? Ante esta subida desmedida de los precios. Recuerden que también vimos que, ¿cómo se denomina cuando ya los niveles de inflación son muy altos? ¿Cómo se denomina a los niveles de inflación muy altos? Eso ya revisamos. ¿Cómo se denomina? Hiperinflación. Ya. Los demás, Hiperinflación. ya, muy bien. Son lo que se denomina como la hiperinflación, ¿no? Son niveles de inflación ya que hasta cierto momento se vuelven incontrolables. Entonces vamos a ir analizando situaciones que están relacionadas con estos niveles de inflación, ya que la inflación es uno de las variables macroeconómicas de estudio y que abarca diferentes aspectos. Vamos a compartir una información. Pueden visualizar. Sí. Ya, listo. Entonces ahí tenemos la inflación, ¿no? Habíamos indicado que esta inflación hace referencia a lo que es el incremento en los niveles de precio. Y que este incremento en los niveles de precio va a ir teniendo sus afectaciones, ¿no? Y todas y cada una de ellas relacionadas pues con otras variables macroeconómicas y relacionadas también con lo que es el mercado. Recuerden que cuando revisamos la inflación, indicaba también en las diapositivas de que a esta inflación también se le denomina como paro, ¿no? Pero generalmente más inflación. ¿Por qué como paro? Porque cuando se da el incremento en los niveles de precios en ciertos factores, automáticamente todos los demás van a tender también a ir aumentando. Entonces tenemos, para que disminuya la tasa de paro o lo que se denomina como tasa de inflación, se deben de cumplir diferentes condiciones que son necesarias dentro de este proceso, ¿no? De lo que tiene que ver con la inflación. En primera instancia vamos a revisar para que aumente el empleo. ¿Qué es el empleo? Ruiz, Yamilek Ruiz, ¿qué es el empleo? Yamilek, ¿qué es el empleo? ¿A qué llamamos empleo? Yamilek Ruiz. No hay respuesta de Yamilek. Tania Belis. El empleo es lo que las empresas brindan a las personas a cambio de ya sea de la prestación de sus servicios hacia ella, a cambio de remuneraciones. Ya, exacto. Un empleo es simplemente una oferta laboral que se encuentra dentro del mercado y que debe ser satisfecha, debe ser realizada
por determinados individuos, ¿no? Como indica su compañera, las empresas, y de hecho ya vamos a revisar en las siguientes diapositivas, ofrecen estos niveles de empleo. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir una remuneración, a cambio de recibir un sueldo. Y con eso nosotros vamos a poder realizar la satisfacción de nuestras necesidades. Recuerden cuando revisábamos el cuadro donde estaba el flujo circular. Inicialmente revisamos solo lo que era el mercado de factores productivos con los bienes, pero luego ya fuimos viendo con la intervención del gobierno y también con lo que son las relaciones internacionales. Entonces, para que aumente el empleo, la producción debe crecer más que la productividad del trabajo. Es decir, que debe haber un aumento en los niveles de producción, logrando así la mayor utilización de trabajo y de esta manera poder ir generando nuevas fuentes de empleo. Ahora, claro, si nosotros comparamos esta situación con la que actualmente se está viviendo en la economía, podemos decir que no ocurre en su totalidad. Porque si bien los niveles de producción han tendido a aumentar, pero hace meses anteriores hubo una disminución y más vale estos niveles de empleo disminuyeron, ¿no? Disminuyeron a consecuencia, pues, de que justamente estos niveles de productividad del trabajo se vieron afectados y la producción estaba disminuyendo. Como la producción está disminuyendo, eso hace que nuestros niveles de empleo también disminuyan. ¿Qué tenemos? Si aumenta el empleo, si aumentamos nuestras tasas de empleo, debe disminuir el desempleo, porque son contrapartidas, ¿no? El empleo y el desempleo, que es lo que le conviene a una economía tener sus niveles de empleo en altos porcentajes y sus niveles de desempleo en bajos porcentajes. Pero esto no va a ocurrir así en la práctica. Para que disminuya el desempleo, es decir, de una u otra forma, lograr a que los niveles de desempleo disminuyan y por el contrario, el empleo aumente, el aumento del empleo debe ser mayor que el aumento de la oferta laboral, justamente lo que les decía hace unos momentos, ¿no? La oferta laboral que está constituida por aquellas oportunidades existentes de poder trabajar. Y dentro de esta oferta laboral se conoce lo que es población económicamente activa o representada a través de sus siglas PEA. Esas son las siglas de la población económicamente activa, conocido como el PEA, población económicamente activa, que hace referencia a aquel grupo de personas que están trabajando, que están generando niveles productivos para la economía. Entonces, la inflación se debe estar relacionando con estos niveles de empleo y desempleo. Aumentar los niveles de empleo y disminuir los niveles de desempleo. En este momento quiero que ustedes me citen, anoten, citar un ejemplo de cómo aumentar los niveles de empleo. Repito el ejercicio que van a realizar. Citar un ejemplo de cómo aumentar los niveles de empleo.
El ejercicio práctico puede ser cualquiera, ¿no? Lo lógico es que se esté buscando que los niveles de empleo aumenten. Entonces, trabajen en ese ejercicio para luego escuchar sus criterios. Entonces, están trabajando en un ejemplo de cómo podría reducirse, contraer, disminuir los niveles de inflación. Obvio, esto va con la explicación que ya dimos de las diapositivas, ¿no? Veo que ya algunos han concluido. Ya vamos a ir escuchando los criterios de este ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo. No se está pidiendo que tomen ejemplos muy complejos, sino ejemplos sencillos, pero que cumplan con el requerimiento. Entonces vamos a escuchar ya los criterios de los ejemplos que citaron. Narcisa Castro. Narcisa Castro. Cítenos su ejemplo.
Narcisa. No hay respuesta de Narcisa. Yuri Castro. Buenas tardes, Miss. Sobre mi opinión sobre el ejemplo de la inflación, yo creo que debería abrirse muchas fuentes de oportunidad laboral, ya sea intelectual o porque debe uno basarse a riesgos de, por ejemplo, en la tecnología. Hay muchas personas que no aplican al trabajo porque la tecnología avanza y también existe la capacitación y todos, dijo, para que aumente así el empleo. Ya, ok, listo. Entonces tenemos de que no solamente basarse, como quien dice, en aquellos tipos de trabajo donde se valore la fuerza física, sino también lo que tiene que ver con la parte intelectual, ¿no? Y si es verdad, justamente la tecnología sabemos que va creciendo cada día, va aumentando, y debes irse a la par con ella, ¿no? Porque esta también pues está inmersa dentro de todo lo que es el campo laboral. Piloso, Livington Piloso. Sí, bueno, también el aumento de inversiones en la educación, tener una formación más compleja. Pero, ¿hacia dónde nos conlleva eso? Puntualíceme un poquito más la idea, porque no le... ¿Cómo relacionamos eso? Mande. O sea, ¿cómo lo relaciono? Puntualíceme un poco más la idea. Hacia la educación, tener como una capacidad, porque como hay personas, niños que no tienen derecho a la educación por falta de recursos, Ya, pero, así o mismo sea, como tanto la... ¿cómo relaciono eso? Eso es lo que quiero, que me puntualice la idea. O sea, usted me habla de educación, del acceso, todo eso ya. Pero ¿cómo lo relaciono con el ejemplo que se está pidiendo? ¿Cómo hago esa relación? Esa parte es la que no puedo puntualizarla. ¿Cómo es eso, pues, Piloso? Piloso. No le escucho. Bueno, vamos a escuchar otro comentario. Lisek Velasco. Lisek Velasco. Por ejemplo, un punto también sería que como que capacitarse en las personas que no tienen empleo, poder ellos ser, para ponerse como un negocio y también generar este empleo, pues, ¿no? O sea, así se comience con algo pequeño, siempre se va a necesitar de alguien más. Ya, o sea, estamos enfocando en lo que tiene que ver con el empleo y capacitaciones como para estar acorde, digamos, a los niveles de trabajo que se necesitan, ¿no? Creo que hacia allá es que está enfocada la idea. Vamos a escuchar a Natalia Alvarado. Bueno, yo creo, como usted dijo, que para aumentar el empleo, el empleo debe ser mayor que la oferta laboral. Yo digo que esos contratos que son para formación y aprendizaje para estudiantes, en los cuales pueden también reducir el desempleo juvenil y también
poderle ofrecer a los estudiantes segundas oportunidades de trabajo. Ya, también, o sea, ahí hacemos la conexión. A lo mejor hacia allá era que Piloso también quería indicar el ejemplo, ¿no? Pero creo que no nos escuchaba. Entonces, hacia esa parte, ¿no? Un poco de la preparación, las capacitaciones también que decía Lisek Velasco, para de esa manera tener más oportunidades dentro de lo que es la oferta laboral. Entonces, continuamos. Habíamos revisado ya los 2 puntos de empleo-desempleo y les indicaba justamente ahora lo que enfoca en relación a lo que son estas empresas, ¿no? Cómo las empresas van teniendo sus actuaciones dentro de este empleo, dentro de este desempleo en relación a los cambios que se van a estar generando por niveles de la inflación. Las empresas tratan de ir amortiguando las variaciones, los diferentes cambios que se van dando en los niveles de empleo, es decir, en las disponibilidades de las ofertas laborales existentes. Cuando las situaciones en las empresas están marchando de una forma no correcta, están marchando de una forma, vamos a decirlo mal, las empresas no buscan despedir a sus trabajadores, porque el despido de un trabajador también abarca muchos factores, ¿no? Tiene que ver con la liquidación, la misma pérdida de la oportunidad de este trabajador dentro de su desempeño en el trabajo, ¿no? Entonces, siempre las empresas, cuando las situaciones están un poco, digamos, no dentro de sus estimaciones, no dentro de sus oportunidades, no buscan despedir a sus trabajadores. Tratan de, hasta el punto máximo, poder mantener esta estabilidad. Pero sabemos que en la práctica, no siempre las empresas van a poder mantener a todos sus trabajadores, porque esto también genera de que deban irse realizando desde el bolso en cuanto a pagos, en cuanto a remuneración. Cuando la situación en las empresas, cuando la situación está, digamos, en un mejor aspecto favorable, las cosas están marchando de una manera más sostenible, hay un mejor crecimiento económico, hay mayor disponibilidad. No todos los nuevos empleos son ocupados por lo que se denomina como parados o la población económicamente que no tiene sus oportunidades de trabajo, sino que más bien estas oportunidades laborales pasan a formar parte por aquellas personas que están inactivas, es decir, aquel grupo de personas que no tienen trabajo, ¿no? Entonces siempre las empresas van a estar buscando ese tipo de actividades. Y recuerden también que ustedes conocen que dentro pues de todo lo que es un organigrama de una empresa, existen los diferentes departamentos y en cada uno de ellos se van a ir dando hasta cierto punto diferenciaciones que permiten que estos sueldos, estos salarios vayan teniendo sus diferencias básicas, ¿no? Entonces siempre las empresas van a estar tratando de también poder ir controlando esta situación en cuanto al empleo. Cuando la situación está difícil, se busca mantener el número de trabajadores. Claro que se va a despedir un grupo, pero se debe mantener un número de trabajadores porque la empresa va a necesitar producir. Y cuando la situación está mejor dentro del mercado, existen mayores oportunidades de trabajo, estas oportunidades van a ser destinadas hacia aquellos grupos de personas que no se encuentren trabajando, ¿no? Aquí tenemos un funcionamiento de un modelo, ¿no? El funcionamiento de un modelo
de manera resumida, ¿no? Crecimiento del dinero nominal. Habíamos dicho anteriormente de que el dinero tiene su utilización, pero asimismo también este dinero va a ir creciendo con el transcurso del tiempo. Entonces, este crecimiento del dinero nosotros lo vamos a relacionar con el crecimiento de la producción. Toda economía necesita producir. Y si hay producción, hay trabajo. Y si hay trabajo, hay sueldo, hay remuneración y hay mayores niveles de demanda. La relación que se da entre el crecimiento de la producción y el desempleo dentro de lo que es la macroeconomía, se hace un análisis y se denomina como la ley de Occam. ¿Qué es lo que otorga esta ley de Occam? Analizar las situaciones entre el crecimiento de la producción y el desempleo, ¿no? El desempleo, porque los niveles de producción pueden estar aumentando, pero también va a existir lo que se denomina como el desempleo. Habrá mayores niveles de producción, pero sin embargo, dentro de lo que es la inserción laboral, hay un gran grupo de personas que no están trabajando. Entonces, esta relación, estos análisis, se basan dentro de lo que se conoce como la ley de Occam. En macroeconomía, cuando se hace un análisis entre el desempleo y la inflación, se analiza lo que es por medio de la curva de Phillips, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ir haciendo un análisis, unas comparaciones de cuáles son todos los efectos que se van dando bajo estas diferentes circunstancias. Tenemos inflación, subida desmedida de los niveles de precio, ciertos niveles de producción comienzan a disminuir y tendremos niveles de desempleo. Cuando analizamos la inflación con el crecimiento de la producción, tenemos lo que es la demanda agregada, que es la misma demanda que ustedes vieron en micro. Recuerden que en clases anteriores ya les dije que la oferta y la demanda son iguales. Lo único que aquí se enmarca dentro de lo que tiene que ver con la parte agregada, porque hace un estudio, un análisis de un todo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una demanda agregada. Entonces, resumimos el cuadrito. Si relacionamos dinero y relacionamos producción, estamos hablando de demanda. Si relacionamos crecimiento con el desempleo, lo que es un análisis de la ley de Occam. El desempleo con la inflación, lo que se enmarca dentro de la curva de Phillips. Y también la inflación y la producción que tienen su relación con la demanda y que justamente está dentro de lo que nosotros estamos revisando, ¿no? La subida desmedida de niveles de precio que nomás conlleva dentro de los niveles de demanda y cuáles son sus afectaciones. Aquí tenemos que al corto plazo, cuando digo corto plazo, ¿qué tiempo? Menor a un año. Largo plazo. Que sobrepase Mayores a un año más. Ya, entonces aquí se hace un análisis de al corto plazo, porque a largo plazo también se van a ir dando cambios, pero debe irse analizando de acuerdo al tiempo. Entonces tenemos que al corto plazo, según la relación existente entre la demanda agregada, que está dada entre la inflación, disminuirá el crecimiento de la producción. ¿Ya? Ustedes ya pueden responderme por qué. Dice que al corto plazo, la relación de la demanda agregada, dada por la inflación, disminuirá el crecimiento de la producción. A ver, ¿por qué? Ya ustedes pueden responder porque eso ya hemos revisado en otras clases y hoy también se está fortaleciendo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla.
Porque si existe esta inflación, se va a disminuir el crecimiento de la producción. Porque al subir los precios va a disminuir la demanda. ¿Ya? Tania dice eso. Los demás respondan. No estén esperando que solo unos cuantos respondan. ¿Por qué? Si se da la inflación, disminuye el crecimiento de la producción. Herrera, Torres, Pilalo, Guaranda. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar esa situación? Me disculpe, ¿cuál es la relación DA? No le entiendo, Cedeño. ¿Qué dice Es la según demanda relación agregada. DA? Es demanda agregada. ¿Cómo? A ver, no entendí, repítame. ¿Qué preguntaba Cedeño? ¿Qué significaba la relación DA? Entonces mis Ah, compañeros me respondieron demanda agregada. Cedeño, demanda agregada, pues. Y si es OA, ¿qué significa? Oferta agregada. Oferta agregada. Exacto, oferta agregada. Sí, entonces tenemos que, cuando se da este tipo de situaciones, la inflación, que son el incremento de la subida desmedida de los precios, va a disminuir los niveles de producción. Como los precios están altos, las personas van a comprar más o menos. Menos. Menos, ¿no? Entonces, como van a comprar menos, esto va a afectar los niveles de producción. Las empresas no van a tener opción a poder estar produciendo mayor cantidad de bienes o de servicios, ¿no? Por el contrario, van a tender a ir disminuyendo estos niveles de producción. Aquí lo que estamos es analizando brevemente lo que vimos acá. Es una interpretación del modelo que revisábamos. La ley de Okun determina que cuando hay un descenso en el crecimiento de la producción, aumentará el desempleo. A ver, aquí también les pregunto por qué. En la primera pregunta solo Tania me respondió. ¿Qué dice la ley de Okun? Que cuando hay una disminución o un descenso de la producción, aumenta el desempleo. ¿Por qué? También la respuesta es fácil. Ya, anteriormente nos dice que el crecimiento de la producción disminuye, ¿verdad? O sea que para producir un producto, algunas empresas solicitaban mayor cantidad de trabajadores, pero el momento de ya no tener tanta producción, aumentan o tienden a ya no contar con tanto personal. Por eso que los niveles de desempleo también van a aumentar, porque las empresas deciden apartar cierto grupo y quedarse con lo necesario para poder producir. Ok, bien, Mejía, exactamente. Está disminuyendo los niveles de producción, ¿no? Justamente lo que veíamos en el punto anterior. Como disminuyen los niveles de producción, las empresas no van a estar produciendo mayor cantidad de bienes o servicios porque no hay quien consume en el mercado. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que los niveles de empleo disminuyan y por el contrario, los de desempleo aumenten. Muy claramente, como les explicaba su compañero, si antes yo producía mayor cantidad, tenía mayor número de trabajadores. Ahora, como estoy produciendo menos, mis niveles de desempleo van a tender a aumentar. Y por último tenemos la curva de Phillips, que nos indica que cuando existe un mayor desempleo, eso implica una inflación menor. También les pregunto por qué. Cuando existe un mayor desempleo, implica una inflación menor. ¿Por qué?
¿Quién responde? Solo hemos tenido respuesta de Mejía y de Belis. Los demás analicen. Todo va en relación a lo que veíamos acá. Las relaciones. Crecimiento, desempleo, inflación. Entonces la curva de Phillips nos hace relación a que hay un mayor desempleo y habrá una inflación menor. Yo le pregunto ¿por qué? A ver, vamos con la respuesta. Piloso, Pilalo, ¿Puede poner en la imagen para poderle explicar la respuesta? ¿Cuál imagen? No, pero si la imagen no dice nada. ¿Qué dice por la curva de...? La imagen no dice nada. Enmarca lo mismo que está acá. Hay un mayor desempleo, implica menor inflación. Claro, porque para que disminuya la inflación debe aumentar el desempleo. Perdón, no. Debe aumentar es el empleo. No. Revisen bien. Vamos con otra respuesta. La curva de Phillips nos enmarca que hay un mayor desempleo y esto implica una inflación menor. Alvarado, Castro, Narcisa, que no contestó hace un rato, Pilalo, Guaranda, Piloso, Pantaleón. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar esta situación? Si tengo un mayor nivel de desempleo, ¿por qué me implica una inflación menor? Analice, no esté esperando que alguien dé la respuesta. ¿Por qué? Puede ser cuando los precios son bajos, la demanda aumenta por el menor precio. Ya, como los precios están bajos. Claro, eso sí, pues. Eso es la ley de la demanda. Que a medida que los precios tienden a disminuir, los niveles de demanda van a estar aumentando. Pero tenemos que ir relacionando el desempleo con la inflación. Nos dice, un mayor desempleo implica una inflación menor. ¿Qué significa que hay un... A ver, lo vamos a desglosar, ya que nadie dio la respuesta concreta. ¿Qué significa tener un mayor desempleo? ¿Qué significa tener un mayor desempleo? Un alto porcentaje de desempleo. Ya. Que hay una crisis. Que hay crisis, que las personas no están trabajando, ¿no? Y que habíamos dicho que la inflación era la subida desmedida de los precios. Pero aquí nos dice que se tendrá con un mayor desempleo mínimos niveles o inflación reducida en cuanto a lo que son sus niveles de inflación. Es decir, como hay un mayor desempleo, las personas generalmente no están trabajando, hay un alto porcentaje de desempleo, la inflación es menor. Porque imagínense si hubiera la situación de que hay un porcentaje mayor en relación a lo que es el desempleo y también hay niveles altos de inflación, la situación existente en el mercado sería muy difícil, ¿no? Entonces, todo va a ir dependiendo de lo que ocurre en el mercado. ¿Qué es lo que va haciendo la economía? Tratando de controlar de que estas situaciones, estos cambios, no tengan mayor afectaciones, ¿no? Entonces, tenemos mayores niveles de desempleo, se debe de lograr que la inflación también sea menor. ¿Recuerdan cuando vimos los tipos de inflación? Que habían inflaciones que se volvían moderadas, inflaciones que
tenían ya hasta más de 2 dígitos. ¿Cómo se llamaban esas inflaciones? ¿Cómo se llamaban esas inflaciones? ¿Cuál es, Miss? Repita, por favor. Cuando revisábamos los de la inflación, vimos que había una inflación moderada, como en estos casos, una inflación menor, pero también revisamos de que habían niveles de inflación que ya se volvían incontrolables, niveles de inflación que tenían hasta de 2 o hasta de 3 dígitos. ¿Cómo se llamaban esas inflaciones? Galopante. La inflación galopante. Exacto, la inflación galopante, ¿no? Teníamos moderadas, pero también teníamos inflaciones galopantes. Entonces tenemos que, dentro de lo que son este análisis de cómo tratar de disminuir los niveles de inflación, ya que eso viene siendo uno de los objetivos que tienen enmarcados dentro, pues, de las medidas económicas, lograr que los niveles de inflación no aumenten. Porque si aumenta la inflación, significa que los niveles de demanda van a empezar a disminuir, ¿no? Entonces tenemos 3 puntos fundamentales, que entre la relación de la demanda agregada, tenemos que se da niveles de inflación y esto tiende a disminuir los niveles de producción. Lo que estudia la ley de Oku, cuando hay una disminución en el crecimiento de la producción, los niveles de desempleo tienden a aumentar. Y una situación que también puede darse, lo que se analiza dentro de la curva de Phillips, es que cuando existen mayores niveles de desempleo, van a existir niveles de inflación, pero debe de tratarse que estos niveles sean menores. ¿Por qué debemos de tratar que sean menores? ¿Qué ocurriría si son mayores? A ver, imagínense, una economía con alto porcentaje de desempleo y con un nivel de inflación alta, ¿qué ocurriría? No se podría comprar. No escuché bien. Llegaríamos a ser Venezuela. No se podría competir, dice Lisek. ¿Alguien más contestó algo? Yo, Miss, que si ahí sí ya pareciéramos Venezuela. Exacto, exacto. Es decir, ya existiría una situación mucho más complicada, ¿no? Una situación mucho más complicada. ¿Y qué es lo que se busca dentro de todas las economías? Es generalmente lograr niveles de estabilizar la economía, tratando de que siempre se van a dar los cambios. No vamos a decir que no va a haber un incremento en los niveles de precios o que no va a haber la inflación. Se da, en diferentes situaciones se da. Y ya hemos revisado a través de diferentes ejemplos, ¿no? Diferentes ejemplos, donde estas situaciones se van a ir dando. Porque todo esto de la inflación está en relación al mercado, ¿no? Y el mercado es tan cambiante que logra que todas y cada una de estas situaciones se vayan cumpliendo. Al inicio de la clase les decía las posibles alternativas para reducir la inflación. ¿Por qué posible? Porque los análisis macroeconómicos están basados en suposiciones, porque la situación existente en el mercado, en la economía, no está determinada. Yo no puedo decir mañana se van a consumir 15 libras de papa, o yo no puedo decir mañana se va a consumir $100,000 en algún tipo de servicio, ¿no? Porque esa situación es incontrolable, es indeterminada, ¿sí? Por eso es que siempre cuando usted lee algún análisis económico, sí se han dado cuenta que dice, se supone, sí se han encontrado con esa lectura, o si no, suponemos. ¿Por qué? Porque solamente es una suposición, no es una situación determinada. Puede ocurrir como no puede ocurrir, es decir, que tiene hasta cierto grado de probabilidades de que ocurra y que de que no ocurra. Entonces, con eso abarcamos el tema de la clase del día de hoy, que era ir revisando
la inflación y posibles medidas, cómo nomás esta afecta y cómo podría irse reduciendo las afectaciones que provoca esta para el mercado.